Definición, mecanismo de transmisión. Transmisión directa, transmisión indirecta, factores de riesgo, infecciones más frecuentes, infección del tracto urinario, infecciones bacterianas. Hola, Wesley, ¿me escuchas? Sí, Hola. doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué? No veo tu cara. Ah, é que eu estou no computador e não tem câmera. Ah, ya, pero audio igual me vas a escuchar, ¿no? Ah, sim, por áudio sim. Creio que todos, Ah, qué bien. creio que todos vão ser por assim sem câmera, porque senão a internet Ah, se não for boa, né, ela trava e falha. y Wesley, ¿vos dónde estás? ¿Está en Paraguay o está en Brasil? Estou em Brasília. Vamos ¿Está en passear, cara? Dorado? Não, estou aqui perto, em Laguna. Ah, Laguna. Qué bien. Vos es primero que está presente en la plataforma, todavía faltan otros. Sim, logo os demais entram. Sí. ¿Y qué tal fue la última clase que yo le envié? Ese de las enfermedades emergentes y... No, bioseguridad. La última clase fue bioseguridad, ¿sí? Sim, pero eu não acompanhei, mas eu peguei o material. Ah, ya, ya, está bien. No, no fue videoconferencia, solamente yo mandé nomás la conferencia a slides. Sim, foi só, creio que foi só slide. Mm, sí, pero cada vez que hay clase, ¿cuántos ustedes están presentes en la plataforma? ¿Todos o algunos? Alguns, uma média de Ah, oito pessoas. ya, ya, qué bien. ¿Y qué dice la administración? ¿Cuándo van a empezar la clase presencial? ¿Después 12 de abril? Sim, previsão é dia 12. Qué bien. ¿Y que vos están aguardando reposo o estás saliendo las uvas normal? Ah, doctor, tô de guarda em casa. Qué bien. ¿Pero vos estás con la familia o con esta enamorada ahí, no dorado? Tô com a namorada. Ela trabalhando e eu em casa. Ah, está bom. Ah, vos estás en cuarentena. Vou ligar a câmera aqui para conversar. Para mudar a câmera. Vou pegar no celular. No celular também funciona. Cam- Viste que esto es una plataforma directo y Assim é bueno, vamos a doutor. ver Funciona bem. cuando otros... Sí, para aprovechar el tiempo, para no perder las aulas.
Vamos. Aí, doutor. Eu tapar aqui que eu Hola, tô sí, sem ya te ver. veo. Tá me vendo, doutor? Sí, só su foto nomás. Não, tem um... O senhor está em computador ou notebook, ou celular? No, estoy con computadora. Vai, é pra aparecer aí. Ahora sí. Tô em casa aqui, ó. ¿Tú me ves? Sim. Estoy en A la casa. cama, Casa de mis ó. sogros. É. Cama, guarda-roupa. A janela aqui, ó, dá direto pra rua. Ah, qué bien, muy legal. Ventilador. ¿Y fue por la mañana, fue alguna otra clase o no? Oi, Oi, não. não. Porque até Hoje hoje a profe já deu a classe ontem, a Jer. Ah, hoy a la mañana no fue. Não. Ah, ya. ¿Y hoy a la tarde, después de esa clase, van a tener otra clase también o no? Não, só essa foi. Y Wesley, ¿cuánto dura normalmente la videoconferencia con otros profesores? Ah, fica a critério do tema. Normalmente está bem curta, bem resumida, Ah, ya. porque não tem nem como a ser muito diálogo, muito, Ah, muito, porque internet sale entre cortado. sim, às vezes falha a ligação, No, por lo mas menos una guía. Una guía. pelo Después de menos ese guia. tema vamos a retroalimentación. Sim, sim, dá para uma retroalimentação, porque semana que vem estamos de volta. Dá um repasse. Y Wesley, yo está abierto la conferencia, ¿vos ves? Sim, já está, ¿Qué está escrito? ¿Puedes leer el tema? tá um pouco falhado aqui, mas infecções nosocomiales, infecções hospitalares. Isso? Ah, ya, muy bien. Súper legal. Sí, ese es tema. ¿Vos me escuchas bien? ¿Esclarecido o está poquito difuso? Não, tá limpo e claro o som. Hola, ¿vos me escuchas bien? Sim. Até a imagem. A imagem de Ahora, voz está bueno. Sim. Dá para ler perfeito. vamos a esperar un 10 minutos, ¿sí? Si alguien puede entrar en la plataforma. Sim, já tem, né, mais? Tem o Vinícius e a Melanie.
Por enquanto. Pero están presentes en la plataforma. Sim. Sí, Pero Eu yo doctor. estou solamente, acompanhando. pero yo Vamos, solamente te vamos. veo nomás. A vos te veo. Não, tem, Neo. Fala pro Vinícius aparecer aí. Ô, Vinícius. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vinicio? Aquí solamente me aparece uno solo alumno, no aparecen todos juntos. ¿Por qué? Tiene que ir a la parte de Ah, arriba ya, ya, ahora sí. y ahí va a apretar para vos poder dimensionar Ahora, como quiera en realidad eso, poder dejar grande, pequeño, de cualquier manera. pero ahora yo te voy a tirar foto para que veas. Ya te envié tu WhatsApp, ¿puedes revisar? Sí. Yo envié ya. Está Wesley, está Vinicius y hay otro Wesley Pimenta. É o mesmo. Porque o Wesley Pimenta sou eu, pero no computador. Eu vou sair do celular aqui. Ah, ya. Hola, Vinicius. Sí, doctor, ¿me escuchas? Ah, ya, vos desapareciste de mi pantalla. Sí, se Não, trabó. Se sumiu. trabó acá en la computadora. Voy a apagar y prender otra vez. Ahora, en este momento, en la plataforma, estas vos, esta y Wesley, son dos nomás. Tiago Carlos. Soy yo, doctor. Hola, Presente. Tiago. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué más está? Cuando vos no lees el Infección. tema infecciones nosocomiales o infecciones hospitalarias. Sim, doutor. Vai começar a classe a hora ou já começou? Ya, cuando no sé, depende de ustedes. Si están listos, me avisan para comenzar. O si vamos a esperar 5 minutos, si alguien puede agregar más en la plataforma. Sim, sim. Eu vou desligar meu microfone. Podemos aguardar un poquito más, ¿sí? Sim, doutor. Ustedes, Thiago, vos estás en Brasil. Sim, doutor. Eu estou em Goiás. Ah, ahora, ¿qué hora es? Acá são... Um minuto. 2h37, doutor. Ah, aquí está 1:37, 13:37. Aqui são 14h37. Ah, está. 1 hora adiante. Sim. Entonces, ya son 7 minutos.
más del horario de la clase. Ahora están solamente presentes 3 alumnos, Tiago, Wesley y Vinicius. Tiago, ¿vos me ves? Sí, doctor. Sí, yo estoy a ver usted. Ah, ya. Pero las letras de la conferencia se ve bien claro en tu computadora o no. Yo no comprendí, doctor, disculpa. No, las letras de conferencia, las palabras, ¿se ven bien Sí, esclarecidos o no? sí, se ve sí, doctor. Estas clases que estamos desarrollando por virtualmente, por plataforma, cuando van a empezar las clases, daremos una retroalimentación del mismo contenido, ¿sí? Qué bueno, doctor, qué bueno. Y todavía no me pasaron la fecha de examen parcial o cuándo va a ser eso. No saben todavía. Todavía yo no sé, doctor. Creo yo que cuando voltar la clase, ¿sí? Ah, mejor. Porque como vamos fazer? Uma prova oral virtual? No, no, cuando esto vamos a ver cuando hay una data específica, ¿sí? Data fixa. Eu creio que seja quando voltar a classe, as classes presenciais. Sí, es Uma mejor. semana depois, creio eu. Se volver a classe, né, prof? Porque não tem data para isto. Sí, ainda no tengo. Eu creio que este semestre não volve. Ah, yo acho mismo. Pero ¿ustedes están pagando mensualidad normal en la facultad o no? Sim, doutor, eu sim. Ah, tá bom. Porque a maioria, todos foram retornando ao Brasil. Agora não sei, tem possibilidade, não sei, tem facilidade de pagar de aí a faculdade, ou não sei. E a faculdade disponibilizou uma conta em um banco brasileiro, em Itaú, creio eu. Ah, Para nós outros efetuarmos o pagamento por acá. Mas o câmbio está muito mal, doutor. 1.180 guarani, real. ah, complicou mais coisa, não? Sim. Que... Entonces, suponhamos que ese semestre, si solamente voy a hacer solamente por plataforma, ¿los alumnos están de acuerdo? Concuerdo con eso, para no perder un semestre. É melhor assim do que perder o semestre, sim, doutor? Ah, melhor. Aí eu não sei como fazemos a prova, se ter prova, uma prova, solamente trabalho, se envia por e-mail, ou se vai ser uma prova final solamente, eu não sei. No, si facultad quiser, se puede hacer a prueba virtualmente también. Sim, se pode. Se puede porque yo mando en un grupo a pruebas y después individualmente, después de hacer, marcar a opciones correctas, me mandan individualmente con su nombre al profesor. Uma boa esta. Sí, pero vamos a esperar un mes de abril. Después vamos a poner de acuerdo cómo van las cosas, ¿sí? Como vai se proceder, né? Isto. Eu não sei, creio Sí. eu Melhor esperar un mes que de nosso abril. amigo Después Vinícius, veremos. que nosso amigo Vinícius esteja mais por dentro de isso do que eu, prof.
El Vinicio tiene más información que yo. Ya, Vinicio, no sé, ahora me está escuchando o no. Sí, doctor, ahora sí. Ah, ustedes me están viendo o no? Mi foto. Sí, sí, te vemos. Ah, ya, pero yo no veo a nadie a ustedes, solamente aparece foto de Chiago, foto de Wesley, pero a vos no te veo. Si quieren podemos comenzar. Depende de ustedes. Hola, Vinicius. Por mim, sim, doutor. Por mim, pode começar. Empezar. Sí, doctor, por mí también. Yo ya tenía avisado a todos ahí en el grupo ya, Ah, ayer pues y ya hoy también. pasamos casi 15 minutos y seguramente usted también tiene que hacer pendiente, cosas a hacer. La conferencia de hoy, aproximadamente, ¿cuánto tiempo, profe? Vamos a terminar en menos de una hora. Ok, doctor, por mí podría comenzar ahora. Sí. Viste que horario está establecido según el horario de la facultad. Casi 4 horas. Hola, ¿me está escuchando? Responde aí, Vinícius. Sim, doutor. Estou escutando muito bem, doutor. Ya. As Entonces aulas vamos a estão sendo... comenzar, ¿sí? Sim, vamos empezar. Ya. Entonces, tema de hoy es nuestra quinta clase y tema de hoy es infecciones nosocomiales o infecciones hospitalarias. ¿Qué quiere decir? Que las infecciones que adquieren dentro de hospital. Estos son los temas que vamos a desarrollar hoy en la clase de hoy. Introducción, definición, mecanismos de transmisión, transmisión directa, transmisión indirecta, factores de riesgo, infecciones más frecuentes, infecciones del tracto urinario, infecciones bacteriémicas, neumonía, heridas quirúrgicas y su prevención de las infecciones que adquieren dentro de hospital. ¿Me escuchan claro? Sim, doutor. Sim, doutor. Ya. La palabra o la parte que no me escuchan bien o a veces alguien se corta el teléfono, que me avise, ¿sí? Para repetir. Bueno, doctor, pero está perfecto todos. Ah, dale, está bien. Introducción. Aquí habla sobre la infección. Que dice, la infección es una de las complicaciones más frecuentes y al mismo tiempo más grave que pueden aparecer los pacientes hospitalizados. Entonces, las personas que ingresan en hospital, a la vez de curar, al mismo tiempo tienen un riesgo de aparecer nueva infección que pueden aparecer estando dentro de hospital. Ahora, concepto de infecciones nosocomiales. Concepto, se consideran infecciones nosocomiales todas aquellas que se desarrollan durante o transcurridas las primeras 72 horas de la hospitalización o antes de las 15 días del alta hospitalaria. Entonces, en palabras simples, las infecciones nosocomiales o infecciones hospitalarias se dicen las patologías o las infecciones que aparecen
cuando una persona o un paciente se interna en un hospital o un instituto después de 48 o 72 horas de su internación o 15 días antes de su alta hospitalaria. Porque hay personas que se internan por una semana, por 5 días. Hay pacientes que internan por un mes, por 3 meses, depende de la gravedad de la enfermedad. Entonces, durante ese tiempo, si ellos estando en hospital, si adquieren una nueva patología, entonces eso dice infección nosocomial. Ahora, deben excluirse aquellas que en el momento del ingreso estaban presentes o en periodo de incubación, que son las denominadas infecciones comunitarias, que quiere decir que la persona al momento de internar en un hospital o un centro de salud, nosotros no vamos a incluir en las infecciones nosocomiales, porque esas infecciones paciente ya tenían que adquirió fuera de hospital. Entonces le vamos a llamar infecciones comunitarias. ¿Se quedó claro? Sim, doutor. Sí, doutor. Tiago, Sí, doctor. Wesley, está también Charlie, también, ¿no? Sim, doutor, entendi. Ya entendí. Entonces, esa es la diferencia. Infecciones nosocomiales o infecciones hospitalarias, las mismas cosas que aparecen en las pacientes después de internar, después de 48 horas o 72 horas de internación, o una semana o 15 días antes de alta, que aparecen. Uno. Número 2, al momento de internar, persona que tiene patología de base, nosotros no vamos a incluir dentro de infecciones nosocomiales porque ese paciente ya adquirió en la comunidad, fuera de hospital. Prevalencia. Dice, en los últimos años, los modernos sistemas de vigilancia de la infección nosocomial han constatado como la frecuencia de las mismas se han mantenido estables en cifras que se sitúan entre 5 y 8 episodios por cada 100 pacientes hospitalizados. Entonces, estamos en un promedio de la frecuencia de las infecciones que aparecen con esa frecuencia, 5 o 8 episodios. Ahora, ¿cómo esas infecciones nosocomiales transmiten? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las vías de transmisión de las infecciones nosocomiales o las infecciones hospitalarias? Para que se produzca una infección, los microorganismos tienen que trasladarse desde un reservorio hasta un huésped susceptible en número suficiente. Entonces, para que haya esa infección nosocomial, hace falta un reservorio, una vía para que los microorganismos o gérmenes lleguen a una persona susceptible, a una paciente o una persona que está en hospital. Entonces, esa es la transmisión o mecanismo de transmisión de las infecciones nosocomiales. Se produce entre reservorio. Reservorio significa puede ser los alimentos, los aparatos, todas sustancias que están presentes dentro de un centro de salud, dentro de hospital, que está contaminado por los gérmenes, por los microorganismos de hospital y a través de ese contacto con el huésped. Huésped significa la persona, o sea, puede ser sanitario o
persona que está internado. Hola. Olá, doutor. E doutor, tudo bem? Atrasado, hein? Está, ¿cómo se llama? Yoari y más Edson. Sim. Entramos aqui agora aqui para ver essa aula aí. Ya comenzamos hace poco nomás, ¿sí? Bueno. Bueno, doutor. Ya. En el medio hospitalario, los pacientes, el personal sanitario y los factores de medio ambiente pueden actuar como reservorios. Entonces, los mecanismos de transmisión de las infecciones nosocomiales se producen por entre reservorio y huésped. Y dentro de ese dos elementos hay los pacientes, hay personal de sanitario y los factores de medio ambiente que están presentes dentro del ambiente hospitalario. Ahora, al entrando en hospital, lo que hay es un reservorio para los microorganismos, para los gérmenes. Entonces, cuando una persona tiene contacto con esa superficie, con los elementos contaminados del hospital, ya es una vía de mecanismo de producción de o transmisión de infecciones nosocomiales. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Si alguien no me escucha bien y si no entiendo bien, me puede pedir, ¿sí? Doctor, ¿puedo repetir? Ya. Otra es transmisión directa. Por ejemplo, las infecciones nosocomiales se transmiten varias vías, directa e indirecta. Indirecta, ¿cómo es? La transmisión directa es la que produce simplemente por contacto directo. Por ejemplo, en el caso de contaminación de una herida operatoria con estafilococos. Entonces es una forma de adquirir la infección nosocomiales en hospital cuando hay un contacto directo con la herida abierta que está contaminada con los microorganismos, más bien estafilococos. Porque por eso siempre cuando hay una paciente que tiene una herida abierta o cuando se van a operar o cuando hacen un procedimiento, siempre se lavan las manos con alcohol. Y después que se ponen tapaboca, que se ponen guantes. Hay guantes de dos tipos. Hay varias formas de guantes. Hay guantes simples. Hay otros guantes estériles que son más resistentes frente a los microorganismos. Entonces, por eso, para evitar este contacto directo, tenemos que usar esas medidas desinfectantes. Otra transmisión indirecta para las infecciones nosocomiales. La indirecta es la forma más común de transmisión en el medio hospitalario. La transmisión a través de las manos del personal es el ejemplo más claro y frecuente, aunque también se encuadran dentro de este punto la transmisión a través de vehículos como el agua, la comida contaminada, los fluidos biológicos o el instrumental médico compartido. También la transmisión a través del aire es otra forma de transmisión indirecta. Entonces, en la transmisión directa era el contacto directo con la persona que está contaminado, con la herida que está sucia o durante la operación. Ahora, en forma de indirecta, entonces, en la transmisión indirecta, lo que hay en la mecanismos, la terceros elementos que puedan afectar a la persona. Por ejemplo, en las manos.
Por ejemplo, si una persona directo, por ejemplo, primero se utiliza la mano sin lavar, hace un procedimiento sin lavar y después de lavar, sin lavar, ese paciente deba y toca lava a otra persona, entonces transmite. Y otro es a través de vehículos. Vehículos significa los alimentos, por ejemplo, el agua. Dentro de hospitales y agua contaminado, la comida contaminada, los fluidos biológicos, que puede ser la orina, la sangre, líquido cefalorraquídeo, todos fluidos biológicos de la persona que a través de lo cual están contaminando los instrumentos y después esos instrumentos médico se utiliza a otra persona. Por ejemplo, las jeringas, las agujas, por ejemplo, todos instrumentos que se utilizan para un procedimiento, se utiliza a una persona y después de desinfectarse esos alimentos y se van a utilizar a otra persona. Entonces, por vía indirecta, se produce una infección nosocomial. Y otro es a través del aire. Es otra forma de transmisión indirecta. Por ejemplo, ¿cómo? Ve que hay muchas enfermedades vías respiratorias, supongamos tuberculosis. Si dentro de misma sala, si hay pacientes que tienen neumonía, que tienen tuberculosis, entonces él estando ahí se puede transmitir a través de su tos, a través de su saliva, a través de gotitas de flujo nasales, entonces se puede contaminar la persona que está dentro de la misma sala. ¿Alguna duda? Aqui não, doutor, tá de boa. Entonces, en la transmisión directa, el contacto directo, una herida abierta, operación de todo eso. Aquí se utilizan en el medio ciertos elementos contaminados. O sea, instrumentos o a través del aire, todo eso. Entonces, se produce por vía indirecta las infecciones nosocomiales. Ahora, factores de riesgo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, se han registrado un aumento de la frecuencia de infecciones nosocomiales que se han relacionado con algunos factores como: primer factor es compromiso inmunitario. Por ejemplo, las personas que tienen su sistema inmune deprimido o débil, la persona que tiene HIV, que tiene SIDA, o persona que tiene una patología que supongamos leptospirosis, no leptospirosis, lupus. Entonces hay algunas ciertas patologías que tienen sistema inmunitario débil, entonces esas personas son susceptibles para adquirir más infecciones nosocomiales dentro del hospital. Número 2, el aumento progresivo de la edad de los pacientes. Entonces, las personas que son de mayor de edades, a partir de tercera edades, que son físicamente débiles y tienen alguna patología de base, entonces ellos también son personas que pueden adquirir las infecciones nosocomiales. Número 3, la utilización de procedimientos agresivos para diagnóstico o terapéutico, exámenes y tratamientos invasivos. Por ejemplo, los procedimientos o exámenes invasivos que utilizan, por ejemplo, endoscopia, laparoscopia, laparotomía, todos que haya una utilización de instrumentos para tratamiento o para diagnosticar a una persona. Entonces es un factor de riesgo de tener infecciones nosocomiales. Uso de terapias inmunosupresoras o de antibioterapia de amplio espectro. Muchas veces en hospital hay personas que llevan más de una semana antibiótico. Pues normalmente pacientes llevan un
mínimo tiempo es una semana para completar el ciclo de antibiótico. Y hay personas que llevan 11 días, 12 días o 10 días. Hay personas que llevan 15 días. Hay personas que llevan 21 días. Hay personas que llevan más de ese tiempo. Entonces, a veces ese antibiótico está utilizando por mucho tiempo, se resiste y trae una reacción adversa por su uso de prolongado. Entonces le puede dar infecciones nosocomiales. La realización de procedimientos quirúrgicos complejos. En la misma cosa, por ejemplo, usando endoscopia, laparoscopia, algún catéter, todos esos también a la intubación, traqueostomía, todo eso son vías que son factor de riesgo para las personas tener de infecciones nosocomiales. El uso intenso de antibióticos que promueve la resistencia a los mismos. Y el uso intenso de antibióticos porque en el hospital hay frecuentemente cambian antibióticos. Algunos usan antibiótico 2 días, después cambian. Después usan 3 días, cambian otra vez. Y cada vez ponen antibiótico más fuerte, antibiótico de amplio espectro. Entonces eso trae una resistencia frente a los gérmenes y hace susceptible para tener infecciones nosocomiales. Entonces es un grupo de factores de riesgo para las personas que están internas en el hospital que pueden tener infecciones hospitalarias. ¿Alguna duda? No, doctor, todo bien. Dice tratamientos invasivos. Tratamiento es cuando se utiliza instrumentos, agujas, en forma de operación o endoscopia. ¿Está bien? Sí, Sí, todo doutor. bien. ¿Sí? Ya. Ahora, infecciones más frecuentes. Bueno, hay muchas infecciones nosocomiales, pero dentro de estos muchos, lo que son más frecuentes son las del tracto urinario, usualmente asociadas a cateterización de vías urinarias. Entonces, dentro del tracto, las infecciones nosocomiales relacionadas con tracto urinario se producen que tienen que ver más bien con sonda vesical. Uno, porque hay personas que tienen hiperplasia prostática que no pueden orinar bien o pacientes están encamados o pacientes por otras patologías están en cama permanente. Entonces se le pone sonda vesical. Y sonda vesical después de cierto tiempo debe cambiar. Si esa sonda vesical si no se cambia, entonces produce infecciones a nivel de vías urinarias. Entonces, más bien su vía de mecanismo de producción es el uso de sonda vesical estando en hospital. Y por más de tiempo, más de una semana, más de 10 días, más de 15 días, eso depende de la resistencia de la persona que puede aguantar. Y número 2, las heridas operatorias. Entonces, la otra infección nosocomial, las personas que pueden tener después de operarse, las personas que suturan, a veces sí no hay buena curación de esas heridas. Entonces, se puede complicar, puede tener otras infecciones nosocomiales estando en hospital. Las bacterias frecuentemente relacionadas con el uso de catéteres vasculares. Entonces, bacterias le puede agregar la infección de las bacterias usando catéteres vasculares. Por ejemplo, marcapaso por vía central
se utiliza siempre la persona que usan vías centrales son más susceptibles para tener infecciones nosocomiales más frecuentes. Esa persona puede tener un riesgo de miocarditis, endocarditis, neumonía, porque su contacto es directo, está cerca del corazón. Y las del tracto respiratorio en general condicionadas por los sistemas de ventilación mecánica asistida. En este grupo, las personas que pueden tener las infecciones de vías respiratorias, en las personas que pueden tener los pacientes que están intubados o tienen una emboxio permanente mecánicamente, siempre están a través de ventilación que están respirando. Esas personas son más susceptibles de tener una neumonía por aspiración. Y estos 4 tipos de infección constituyen alrededor de 80% de las infecciones nosocomiales. Entonces, en este 4 grupos, o esos 4 grupos de las patologías nosocomiales forman 80% de las infecciones nosocomiales. El resto, 20%, puede ser un poquito más raras, infrecuentes, que pueden aparecer en hospital. ¿Se quedó claro? Sí, doctor. Wesley, Tiago, Yoari. Sí, doctor, por mí sí. Ahora, ¿cuáles son las infecciones del tracto urinario? Es la infección nosocomial más frecuente. El 80% de las infecciones son ocasionadas por el uso de una sonda vesical permanente. Entonces, de las infecciones del tracto urinario, 80% de las infecciones se producen por colocación de sonda vesical por permanente o por mucho tiempo. Las infecciones urinarias causan menos mortalidad que otras infecciones nosocomiales, pero a veces pueden ocasionar bacteriemia y la muerte. Entonces, en comparación de las otras infecciones nosocomiales, las infecciones de vías urinarias no son mortales. Pueden tratar. Si hay una infección vía urinaria a causa de sonda vesical, si cambia sonda vesical, con antibióticos se puede mejorar. Entonces no son, pero si esa sonda vesical mantiene por mucho tiempo sin curación, sin cambio, se puede infectar las vías urinarias y le puede producir una sepsis generalizada que puede causar muerte. Pero en casos raros, las personas que no llevan cambiar a tiempo sonda vesical. Entonces, aquí están algunos nombres de las patologías de vías urinarias que pueden producir por uso de sonda vesical por mucho tiempo, que es orquitis, ureteritis, prostatitis, cistitis y pielonefritis. Entonces, orquitis es la inflamación de los testículos. Ureteritis es la ureteres, que viene entre la vejiga y los riñones. Y prostatitis es la inflamación o inflamación de la próstata. Y cistitis es la inflamación de la vejiga. Y pielonefritis es la inflamación de las nefronas que están a nivel del riñón. Otra, estas infecciones suelen definirse según criterio microbiológico. Cultivo cuantitativo de orina con resultados positivos. Entonces aquí acento, entonces es una medida ml, hay otra medida por las unidades. Entonces 105 colonias por ml con aislamiento de 2 especies microbianas como máximo, que tiene que tener dos gérmenes con esa cantidad por una unidad limitada de orina, tiene que ser positivo. La demostración del crecimiento en orinocultivo se acompaña con presencia de fiebre, urgencia miccional, disuria o molestias suprapúbicas. Entonces, para tratar
de infecciones, estos gérmenes tienen que tener esos criterios o para utilizar ese estudio, tiene que tener ese cuadro clínico, una persona que tenga fiebre, urgencia mencionar, que quiere decir que le da deseo de orinar cada rato, disuria, molestia o dolor a la hora de orinar o molestias suprapúbicas. Significa arriba de los órganos genitales se siente molestia, se siente incómodo, se siente dolor. En teniendo esa cuenta, esos síntomas, ese cuadro clínico, se solicita ese cultivo, orinocultivo, para descartar una infección del tracto urinario. Otro es infecciones bacteriémicas. Las infecciones bacteriémicas son aquellas confirmadas por el laboratorio de microbiología que no estaban presentes o que no estaban en periodo de incubación en el momento del ingreso hospitalario y que ocurren durante o después de la estancia en el hospital. Estas infecciones representan aproximadamente el 5% de las infecciones nosocomiales, pero la tasa de letalidad es alta, más de 5%. Entonces, cuando una persona que se ingresa o se interna en un hospital, un servicio de centro de salud, y a la hora de internar, el paciente no tenía ningún tipo de herida, no tenía ningún tipo de absceso, no tenía forúnculo, no tenía nada, problemas de lesiones de la piel. No tenía nada, pero después de internar, ese paciente empezó a tener lesiones de la piel, abscesos, forúnculos. Entonces hace un estudio para descartar las infecciones de las bacterias, porque las bacterias principalmente son las causantes de las lesiones de la piel, que sea forúnculo, sea celulitis o sea absceso. Entonces las principales bacterias son causantes de las lesiones de la piel. ¿Está bien? Sí, doctor. Doutor. ¿Todos me escuchan bien? Yo sí. Entonces, cuando hay una infección en la piel, ustedes primero van a pensar en las bacterias. Depende del cómo es la característica de la piel, pero principalmente ustedes van a pensar es una lesión causada por bacteria, y después se hace un cultivo de una lesión para descartar qué tipo de bacteria es. Y después, según la sensibilidad de la bacteria, va a usar el antibiótico. Ahora, hablando de la bacteria, si la persona, paciente que está internado, si no es diabético y aparecen las lesiones en la piel, aparece un forúnculo, entonces se puede tratar con la antibiótico amoxicilina sulbactam solo. Una ampolla endovenoso cada 8 horas por una semana se puede solucionar con eso. Pero si la persona es diabético y aparecen lesiones en la piel, sea absceso, sea celulitis, sea un forúnculo, es grave, entonces es muy avanzado, entonces se puede tratar con ciprofloxacina y más clindamicina, 2 antibióticos. ¿Está bien? ¿Me escucharon bien? Sí, doctor. Doutor, mas o Ya. antibiótico de primeira eleição para infecção de urina é ciprofloxacina, sim? Sí, eso es ciprofloxacina. Primero siempre va a ser ciprofloxacina, pero después hay que hacer puro cultivo. Depende de la bacteria, del germen causante de la infección, se puede cambiar antibiótico, pero principalmente siempre se utiliza ciprofloxacina.
Sí, doctor, gracias. Ahora, si no se trata, si por ejemplo el paciente tiene ese cuadro clínico, esa infección de vía urinaria, pues indica ciprofloxacina y se cura súper bien. Pero si no se cura, ahí se hace un urocultivo para descartar el tipo de microorganismo causante de la vía urinaria. Y después, según el resultado del urocultivo, se puede aplicar o se puede cambiar el antibiótico. Sí, doctor, gracias por la explicación. Sí, y ahora, ese de infección de bacterias, si paciente no tiene problema de diabetes y solo tiene, y aparece infección de la piel, esa infección se puede curar si paciente por antibiótico vía endovenoso, amoxicilina sulbactam. Con solo ese se puede curar. Ahora, si paciente tiene enfermedad de base como diabetes mellitus, entonces y tiene un absceso, una celulitis, una herida, ahí se van a agregar dos antibióticos, ciprofloxacina más clindamicina. O ciprofloxacina o metronidazol. Dos antibióticos. Sí, doctor. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien me está preguntando algo? Desculpa, doctor, yo no vi. Yo veo a alguien está hablando. Vinicius. No, doctor, No, no es mi audio. Seguro el audio de alguien que está prendido. Ya. En este momento, ¿cuántos están en la plataforma? 8. Sí, doutor. Yeah. Pero a mí solamente aparecen 3. Wesley, Tiago y Vinicius. No, doctor, Laira está, yo, Leo, que Mariana, Thiago, Charlie, Joari, Mariane, Wesley, Vinicius. Todos nosotros. Algum áudio aberto aí, a gente está ouvindo. Ya. Infecciones bacteriémicas. Ahora, esas infecciones bacteriémicas en paciente hospitalizado, ¿cómo llegan a aparecer? ¿Cómo producen? Entonces, la infección puede ocurrir en el sitio de entrada a la piel del dispositivo intravascular, en la vía subcutánea del catéter, infección del túnel. Entonces, por eso el mecanismo de producción de las infecciones bacteriémicas de la piel se producen a la hora de entrada. Supongamos que una persona que va a inyectar la vacuna, si no desinfecta el lugar donde va a infectar, donde va a inyectar, entonces se está inyectando una zona contaminada de la piel. Entonces es necesario, antes de inyectar o antes de hacer cualquier procedimiento quirúrgico en la piel, primero siempre se hace limpieza con primero suero fisiológico, después con yodo, se desinfecta con alcohol para que no haya una contaminación de la zona donde ustedes van a inyectar. Número primero. Y segundo, en vía subcutánea del catéter. Cuando queremos aplicar un catéter, significa después de operación, hay muchas personas, los médicos dejan un catéter para que si hay una secreción dentro de una herida se puede aparecer afuera. Miren cómo aquí está. ¿Se ven un catéter? Sí, doctor, yo veo. Así. Entonces, después de aplicar ese catéter alrededor, hay que hacer una curación todo el día, en cierto tiempo, para desinfectar la zona que está expuesto a los microorganismos. Después, en este tipo de infección tienen relevancia distintos aspectos: la duración de la cateterización, el grado de
asepsia en el momento de la inserción, tener un cuidado continuo del catéter. Entonces, hay tres elementos hay que tener en cuenta para evitar las infecciones bacteriémicas. Número 1, la duración de la cateterización. Si después de hacer un procedimiento, si un cirujano, un médico, entonces a personal de salud se aplica un catéter, después de aplicar catéter todo el día hay que hacer su curación y tiene que tener una duración limitada de su presencia de catéter. Si tiene 3 días o tiene una semana o 10 días, dentro de ese día debes utilizar, después de ese día debes cambiar. Si no cambia, eso se puede infectarse la piel. Número 2, el grado de asepsia en el momento de la inserción. Entonces, a la hora de poner el catéter, ¿cómo hay que limpiar la zona donde vamos a utilizar un catéter? Por ejemplo, si estamos haciendo toracocentesis, paracentesis, entonces antes de utilizar cateterización se limpia bien la piel con yodo, con alcohol, se lava bien con suero fisiológico. Mientras más desinfectante la zona, tiene menos riesgo de contaminarse, menos riesgo de producir la infección de bacterias. Y tiene un cuidado continuo del catéter. Después de, no solamente antes de aplicar desinfectación de la piel o después de aplicar, no, después un cuidado continuo de limpieza, de desinfección del lugar de catéter. Otra de la infección más frecuente es la neumonía. La neumonía nosocomial ocurre con más frecuencia en pacientes conectados a respiradores en unidad de cuidados intensivos. La tasa de incidencia de neumonía es de 3%. Hay una alta tasa de letalidad por neumonía relacionada con el uso de respirador. Entonces, las personas que están en terapia, que están en cama o están prácticamente por alguna patología de base que no están despiertos, están inconscientes, entonces para ellos se utiliza una vía respiratoria mecánica permanente en forma de intubación o respiración artificial. Entonces el uso prolongado de esa intubación, entonces se produce a veces la neumonía por aspiración, porque por uso mucho tiempo ya se contaminan en el ambiente hospitalario y se pueden contaminarse y con el tiempo se pueden producir neumonía, y ese tipo de neumonía se dice neumonía por aspiración, por los instrumentos, por la intubación que el paciente tiene. Este es muy mortal. O la persona que está en traqueostomía. Todos son los factores de riesgo para tener neumonía. Y los microorganismos que colonizan el estómago, las vías respiratorias superiores y los bronquios causando neumonía pueden ser endógenos, aparato digestivo o nariz o la garganta. Exógenos, proveniente del equipo respiratorio contaminado. Entonces la neumonía puede ser producida por los microorganismos que están presentes en el estómago. ¿Cómo pueden llegar a producir una neumonía? Cuando hay un reflujo gastrointestinal, ese jugo gástrico, cuando se regurgite y llega a las vías respiratorias superiores, eso se va hacia los pulmones y se causa una neumonía. O los gérmenes que están presentes en la nariz, a la hora de respirar, se llega hasta ahí. Y otro es exógenos, los microorganismos que están presentes en aparatos respiratorios contaminados, que son ya intubo, la traqueostomía, todos esos instrumentos que nos utilizamos para la intubación.
Entonces el embudo que siempre está permanente o la mascarilla que nos usamos para la respiración, entonces eso si está contaminado se puede producir neumonía por la aspiración. Entonces, por la característica, por el concepto, dice, la definición de neumonía puede basarse en criterios clínicos y radiológicos específicos. Ahora, radiológicamente, ¿qué hay que ver? En la placa de tórax veremos radioopacidad en forma de focos en un lóbulo o en varios puntos de focos de radioopacidad en un solo pulmón o en ambos lados, o en parénquima pulmonar. Número 2, esputo purulento. El paciente tiene que tener, con algo de tos, que tenga catarro, esputo y fiebre de iniciación reciente. El diagnóstico es más específico cuando se obtienen muestras microbiológicas por broncoscopia. Entonces, después se hace ese estudio para asegurar más el diagnóstico de la neumonía. Al final es broncoscopia. Relacionado con la neumonía, ¿entendieron bien? La forma de producir en pacientes hospitalizados. Sí, doctor. Una es neumonía adquirida en la comunidad, NAC, ¿está bien? Y otra neumonía, ese tipo de neumonía intrahospitalaria, que se produce por los instrumentos. Si el paciente está entubado, paciente de traqueostomía, o paciente está en cama y tiene mucho reflujo gastrointestinal, entonces o tiene algunas sondas nasogástricas, todo eso es un mecanismo de producción de neumonía nosocomial, neumonía intrahospitalaria. ¿Se quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ¿continuamos o quieren tener 5 minutos? ¿Tiene más contenido o no? Falta muito? Terminado, doutor. ¿Continuamos? Falta pouco, termina. Se faltar muito, dá intervalo. Vamos a ver cuánto se le quedan. Quedan 5 slides. Ah, então termino. Tá, vamos a continuar. Ahora viene otra infección. Heridas quirúrgicas. La incidencia varía de 0,5 a 15% según el tipo de operación y el estado del paciente. Representan un problema grave que limita los beneficios potenciales de las intervenciones quirúrgicas. Tiene una gran repercusión en los costos de hospitalización, en la duración de la estadía postoperatoria, alargada la permanencia del paciente en hospital. Entonces, las infecciones nosocomiales relacionadas con las heridas también depende de la gravedad o el tipo de operación. Número 2, el tamaño de la herida que van a veces los cirujanos buscando, si es una operación complicada, se hace un corte grande. Si es un accidente, una trauma grande, entonces mientras la herida más grande, entonces hay un factor de riesgo más para tener las infecciones nosocomiales. Número 1. Número 2, si después de operarse, si la herida queda suturada, entonces hay que hacer una buena curación todo el día.
Si no se hace buena curación, esa herida se puede desinfectar, puede infectarse y el paciente puede tener otras patologías dentro del hospital. Y la definición es principalmente clínica. Secreción purulenta alrededor de la herida o del sitio de inserción del tubo de drenaje o celulitis difusa de la herida. Entonces, la herida quirúrgica es, por simple vista, se puede decir, como ven en la, si alguien puede ver en la conferencia, que está una herida que está bien contaminada. Mira, tienen secreciones purulentas. Entonces, esta, después de, es una infección nosocomial de la piel a causa de una herida quirúrgica que no fue suturada bien o después de suturarse no fue curada bien, no hace una curación todo el día bien. Entonces, se empezó a infectarse. Entonces, tiene pus. Mira, ambos lados y dentro de la herida tiene una pus grande que puede ser que le ocasiona un tubo de drenaje o esta causa una celulitis difusa de la herida. Las infecciones suelen contraerse durante la propia operación, hacia en forma. Por ejemplo, las infecciones de la herida, entonces se pueden venir desde la operación, como por ejemplo exógenas, es decir, del aire, el equipo médico, los cirujanos y otro personal médicos. Por eso, cuando ustedes no sé, pero yo tengo experiencia yo he entrado en el sala de operación. Cuando el médico o las enfermeras entran en quirófano, antes de entrar al quirófano, ellos lavan las manos con alcohol. Entonces, después de lavar las manos siempre se mantengan por arriba. Si alguien me puede ver, a nivel de la cara se mantiene así. No pueden soltar bajo de las rodillas, bajo de la cadera. ¿Sí? Después, antes de entrar al quirófano, se lavan las manos hasta el codo con alcohol. Entonces, y no se seca con ninguna toalla y no se toca, no se abre con la puerta con la mano del quirófano. Entonces, alguien va a abrir la puerta, el doctor que va a operar o las personas que van a estar en el área de quirófano, todos van a lavar las manos y sin tocar. Y siempre van a tener la mano arriba en aire. No van a soltar su mano hacia la pierna, no, porque a nivel de la cama hay microorganismos contaminados, hay gérmenes, hay microorganismos, hay bacterias que pueden contaminarse otra vez. Entonces, si la persona, el médico que operó, es una operación, pero no tomó esas medidas. En primer lugar, si no lava bien las manos. Si lava bien manos, entonces no se cuidó bien, se agarra alguna cosa con la mano y no puse los guantes, entonces a la hora de operación, entonces contaminó. La herida, el corte que hizo se contaminó. Entonces cuando pasan se va en la sala después del quirófano, entonces la herida va a tener esa infección purulentas, sea celulitis, ¿está bien? Otro es endógena, de la flora de la piel o del sitio de la operación. En las raras ocasiones de la sangre empleada en la intervención quirúrgica. Muchas veces las personas que están en quirófano, que van a operar, el momento de operación se pierde más sangre. Entonces, a veces sin prueba, sin revisar bien la compatibilidad de la sangre, ellos se colocan una sangre que está contaminado o tenía otra infección. Entonces, después de aplicar esa sangre, la paciente puede tener alguna otra patologías.
Los microorganismos infecciosos dependen del tipo y el sitio de la intervención quirúrgica, los antimicrobianos que recibe el paciente. Entonces es una forma de tener heridas quirúrgicas. Son las varias formas, exógenas, endógenas, y después la sangre durante la empleada, y después el tipo y el sitio de intervención quirúrgica. El principal factor de riesgo es el grado de contaminación durante el procedimiento y depende de la duración de la operación y del estado general del paciente. Entonces, es los otros factores que tienen que ver con las heridas quirúrgicas. Como en sí, a veces los quirófanos no son buen equipados, no son bien limpios. Entonces están sucios. Cuando un lugar de operación es más sucia, tiene posibilidad de tener más microorganismos. Entonces, número 2, si en la operación no hay ropas, no hay uniformes que se utilizan adecuadas para la operación, como ven en las slides. Entonces, es una combinación de los factores que pueden contaminarse la herida. Entonces, hay otros factores que comprenden, por ejemplo, la calidad de la técnica quirúrgica. Número 1, el cirujano que va a operar, si está usando una técnica simple y limpia, está bien. Si está usando una calidad de técnica sucia y errada, entonces puede contaminar más, puede tener más riesgo de infectarse postoperatorio la persona, el paciente. La presencia de cuerpos extraños, incluso tubos de drenaje. Entonces, después de operación, siempre se colocan un tubo de drenaje para que si hay una infección interna o hay un pus, un sangre que se puede salir afuera. Ahora, si ese tubo que se utilizó no era limpio, no era esterilizado, entonces estaba contaminado, entonces puede causar una herida, una infección. La virulencia de los microorganismos. Entonces, en hospital normalmente dice una superficie inanimada, significa lugar donde hay más microorganismos expuestos. Entonces, por una menos intención o negligencia de las personas de salud, se puede causar o puede tener un riesgo de tener infecciones postoperatorias. La práctica de afectar al paciente ante la operación. Práctica, ¿qué quiere decir? Si la persona se va a operar de una apendicitis o se va a operar de una cálculos renales, una cálculos vesiculares, y el paciente tiene muchos pelos, cabellos en el abdomen, entonces se tiene que cortar con la máquina de afectar. Entonces esa máquina de afectar, si está utilizada antes, está contaminada, entonces va a dejar también un riesgo de contaminar a la hora de operación. Y la experiencia del equipo quirúrgico significa si personas son captos, si el equipo quirúrgico son capacitados, ya saben cómo hacen la cosa, cómo deben hacer. Entonces, es un grupo de riesgos para que puedan producir una herida quirúrgicas postoperatorias. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Las actividades de vigilancia, el control de estas infecciones constituyen un componente fundamental para la seguridad de los pacientes hospitalizados. Podemos decir que para prevenir cualquier tipo de infección a nivel hospitalario es necesario sistema de vigilancia, como por ejemplo sistema de vigilancia, el médico, licenciados
o todos que están en el momento dentro del hospital, sea clínico, sea pediatra, sea los enfermeros, todos los personas de salud tienen una vigilancia adecuada sobre el uso de los instrumentos. Si hay una buena vigilancia y buen uso, entonces será una prevención de contaminar, prevención de arriesgar los pacientes de las infecciones nosocomiales. Promover el adecuado e instituible lavado de manos. Entonces, siempre dentro del hospital, todos personal de salud, ante cualquier procedimiento, sea quirúrgico o sea un examen físico, si hay paciente que está contaminado, siempre hay que hacer lavar las manos precoz. En detección precoz, adoptar una política institucional en el uso de antibióticos. Significa que hay que tener un protocolo de utilizar de los antibióticos y las dosis y días. Porque si un médico se coloca antibiótico, es mínimo para cambiar, tiene que tener usado 72 horas. Antes de esto, no debe cambiar antibiótico porque estamos creando una resistencia frente a los microorganismos. Y a través de eso podemos prevenir las infecciones nosocomiales. Ya, muchas gracias. Termino hasta aquí nuestra conferencia. ¿Alguna duda? No, doutor. Muy buena la clase de hoy. Vai mandar os slides? Sí, claro. Si yo hablo rápido, si no me entiende, me pregunta. ¿Puedo repetir alguna partes? No, doctor, estuvo todo bien. Entendimos todo. Es bien sensible también el... Porque pienso que, no sé, estamos conectados en una plataforma de varios lugares. Y a veces hay una interrupción de conexión o hay poco internet, la velocidad de internet no es buena, entonces a veces uno escucha y otro no. Não, deu para escutar certinho. ¿Está bien? Sim. Sí, doctor. Dale. Buenas tardes. Ya. Muchas Entonces, gracias. después de cortar, ya voy a mandar conferencia a Vinicio. Yo le envío ya a los Ok. compañeros ya cuando me envíe. Dale, dale. Muchísimas gracias. Dale, estamos. Hasta la próxima Vale, clase. gracias. Chao, chao. Tchau. Falou, galera.